Detente ahora, respira profundo y siente cada palabra que vas a escuchar, porque esto no es un video más. Este mensaje te ha encontrado a ti aquí y ahora, por una razón que tu mente aún no comprende, pero tu alma ya reconoce. No es casualidad, no es azar, no es el algoritmo. Esto es la manifestación de una alineación divina, un llamado directo que atraviesa el tiempo y el espacio para llegar a ti en este instante exacto. Lo que sientes al escuchar estas palabras no es coincidencia. Es un mensaje de Dios que ha atravesado universos para tocarte. No estás aquí por simple curiosidad. Estás aquí porque algo dentro de ti despertó y no puede volver a dormirse. Tal vez lo has sentido como una inquietud silenciosa que no desaparece, como un temblor interno que sacude todo lo que creías cierto, como una certeza que desafía la lógica y despierta tu espíritu. Tal vez notas que el mundo ya no tiene el mismo color, que ciertas cosas dejaron de importar, que tu percepción cambió. Y escucha esto con absoluta claridad. No estás perdiendo la razón. Estás recordando quién eres, y lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre ti y tu misión en este mundo. La confusión, me estoy volviendo loco. En algún punto del despertar, casi todos pasan por el mismo pensamiento. Una duda silenciosa que aparece sin aviso y que pesa más de lo que se admite. ¿Me estoy volviendo loco? Es una pregunta que no nace del miedo superficial, sino del choque entre lo que siempre creíste real y lo que ahora comienzas a percibir. Y es importante decirlo desde el principio. Con absoluta claridad, ese pensamiento es parte del proceso. No es una señal de locura, es una señal de que algo profundo está cambiando dentro de ti. El miedo aparece cuando la mente pierde el control. La mente está diseñada para protegerte, para mantener lo conocido, lo predecible, lo que puede explicar, pero el despertar espiritual no sigue las reglas de la lógica, no se ajusta a lo que la mente aprendió. Por eso, cuando comienza, la mente entra en resistencia, se confunde, se defiende, quiere volver a lo familiar, aunque eso familiar ya no te represente. Y ahí nace el conflicto. El alma avanza, pero la mente se aferra. El espíritu se expande, pero el ego intenta sobrevivir. Esa tensión interna se siente como caos, como ansiedad, como duda, pero no es enfermedad, es transformación. La diferencia entre locura y expansión de conciencia es profunda, aunque desde fuera pueda parecer similar. La locura desconecta, fragmenta, rompe el vínculo con uno mismo. El despertar, en cambio, aunque sea intenso, te vuelve más consciente, más observador, más sensible a la verdad. Puede doler, sí. Puede desorientar, sí. Pero no te destruye. Te reconstruye desde adentro. Cuando la conciencia se expande, el ego se siente amenazado. El ego es la identidad que construiste para sobrevivir en este mundo. Y es la voz que dice quién eres, qué debes hacer, qué debes tener. Pero el ego no es tu esencia, y cuando el despertar espiritual comienza, el ego lucha por mantenerse en control. Por eso aparecen los pensamientos repetitivos, la duda, el miedo a estar perdiendo el rumbo. Aquí es donde muchos se detienen, donde retroceden, donde se convencen de que es mejor no sentir, no cuestionar, no profundizar, pero quienes son parte de los elegidos sienten algo distinto. Aunque tengan miedo, algo dentro de ellos les dice que sigan, que no retrocedan, que hay una verdad esperando del otro lado. Y entonces llega ese momento clave, el instante en el que todo parece tambalearse, donde te preguntas si lo que estás viviendo es real, donde te miras a ti mismo y dudas. Es aquí donde debe escucharse con fuerza este mensaje. Sin suavizarlo, sin adornarlo, no estás perdiendo la razón. Estás recordando tu verdad. Esa frase no es consuelo, es una afirmación espiritual profunda, porque recordar quién eres implica soltar capas, identidades, miedos, creencias que ya no te pertenecen. Y soltar duele, confunde, desorienta, pero libera. El mensaje de Dios no llega con gritos, no llega con imposición, llega en silencio, llega en intuiciones, llega en intuiciones. Llega en esa voz suave que aparece cuando todo calla. Llega cuando te detienes y por primera vez
escuchas de verdad, no viene a asustarte, viene a recordarte que no estás solo, que no estás equivocado, que este proceso tiene un propósito mayor. El llamado divino no siempre se siente como algo glorioso. A veces se siente como una noche oscura del alma, como una etapa donde todo lo que creías seguro se mueve. Pero es en esa oscuridad donde la luz empieza a nacer. No afuera, sino dentro de ti. Y sí, la guerra es real, no una guerra física, sino una interna. Una lucha entre seguir dormido o despertar, entre seguir repitiendo patrones o atreverse a ver más allá, entre el miedo y la verdad. Y en esa guerra silenciosa, tu luz importa, tu conciencia importa. No estás solo en esto, aunque a veces así lo sientas. Miles de personas están despertando al mismo tiempo. Muchas sienten exactamente lo que tú sientes ahora, pero no todos tienen el valor de seguir adelante. Tú sí, por eso estás aquí, por eso estas palabras resuenan contigo. Vuelve al inicio, recuerda por qué llegaste hasta este mensaje. Recuerda esa sensación inicial de reconocimiento. Eso no fue casualidad, fue alineación, fue el llamado tocando tu conciencia. Este es un mensaje de Dios y llega justo cuando debe llegar. No estás imaginando nada, no estás perdiendo el control, no estás solo, estás despertando y eso requiere valentía. Confía en el proceso, confía en lo que sientes, confía en ti. Y si estas palabras tocaron algo profundo dentro de tu pecho, si sentiste ese nudo en la garganta o ese silencio lleno de verdad, entonces hazlo consciente. Coméntase porque tú lo sabes, porque lo sientes, porque has sido llamado. Este es el comienzo del despertar espiritual. Y cuando comienza, suele sentirse confuso, intenso, incluso abrumador. Muchos dudan de sí mismos en esta etapa. Se preguntan si están exagerando, si se están volviendo sensibles, si algo anda mal. Pero la verdad es otra. Lo que estás viviendo son los primeros síntomas de ascensión, señales claras de que tu conciencia se está expandiendo y de que tu alma está respondiendo a un llamado superior. Los elegidos pasan por este proceso. Siempre ha sido así. Personas que no encajan del todo, que sienten más profundo, que perciben lo que otros no ven. Personas que han cargado con preguntas internas desde muy jóvenes, que han atravesado pruebas difíciles sin entender por qué. Nada fue en vano. Todo formaba parte del camino que te traería hasta este momento. Y escucha esto con atención. Si este mensaje está resonando contigo, no es casualidad, es porque formas parte de los elegidos. No por ego, no por superioridad, sino por responsabilidad espiritual. Porque tu luz es necesaria. Porque tu conciencia despierta tiene un propósito. Porque el mundo atraviesa un momento de batalla interna, silenciosa espiritual. Y tú has sido llamado a mantenerte firme, consciente y despierto. Este es un llamado divino. No llega con ruido ni con imposición. Llega como una certeza suave, pero imposible de ignorar. Llega como una verdad que vibra en el pecho. Llega cuando el alma está lista para recordar su origen. Tal vez has sentido cansancio sin razón. Tal vez una tristeza extraña que no viene de ningún recuerdo concreto. Tal vez una sensación de que algo grande se está moviendo, aunque no puedas verlo aún. Todo eso tiene sentido. No estás imaginando nada. Estás despertando en medio de una guerra invisible entre la conciencia y el olvido, entre la luz y la desconexión. Y por eso este mensaje vuelve al principio, para que lo escuches con claridad ahora. Esto es un mensaje de Dios. No estás solo, no estás confundido, no estás perdiendo el control. Estás siendo preparado, estás siendo alineado, estás recordando quién eres en realidad. Tu luz es necesaria, tu presencia importa, tu despertar tiene un propósito mayor del que imaginas. Y si mientras escuchas estas palabras, sientes un escalofrío, una emoción profunda o una certeza silenciosa, entonces ya lo sabes. Comentas, no para mí, para ti, porque en el fondo de tu alma, ¿lo reconoces? Has sido llamado. La activación espiritual y el llamado divino. La activación espiritual no es un evento místico lejano, ni una idea simbólica reservada para unos pocos. Es un proceso real, profundo y transformador que comienza cuando el alma decide recordar su verdadero origen. Cuando esto sucede,
La vida ya no puede continuar de la misma manera. Algo se enciende por dentro, una fuerza silenciosa que empuja a cambiar, a soltar, a despertar. Ese impulso no viene del mundo exterior, viene de lo más profundo de tu ser. Y cuando comienza, ya no puede detenerse, porque no es una decisión mental, es una respuesta del espíritu al llamado divino. La activación espiritual ocurre cuando la alineación divina comienza a reordenar tu vida desde adentro. No pregunta si estás listo, solo responde a un momento exacto en tu evolución. Por eso muchos sienten que todo se mueve al mismo tiempo. Relaciones que terminan, creencias que se derrumban, caminos que se cierran. Nada de eso es castigo, todo es preparación, porque cuando el alma despierta, ya no puede sostener lo que no le pertenece. El cambio es inevitable, y resistirse solo genera dolor. Aceptar el proceso abre la puerta a la comprensión y a la paz interior. Eso es la base. Muchos intentan detener este proceso porque no lo entienden, pero la verdad es que la activación espiritual no puede ser frenada. No responde a la voluntad del ego, sino a una inteligencia más alta. Cuando el llamado divino se activa, todo en tu vida empieza a alinearse, aunque al principio no lo parezca. El alma sabe hacia dónde va, aunque la mente se resista. Por eso sientes incomodidad, dudas, temor. No porque estés equivocado, sino porque estás cruzando un umbral interno del que ya no hay retorno. Ese es el signo de que el despertar es real y activo. Una de las señales más claras de llamado divino es el dolor. No como castigo, sino como maestro. El dolor rompe estructuras internas, derriba ilusiones, despierta preguntas. A través de él aprendes a soltar lo que ya no te sirve. Aprendes a mirarte sin máscaras. Aprendes a escuchar tu voz interior. Por eso muchos elegidos han vivido pérdidas, caídas, rupturas profundas. No porque fallaron, sino porque era necesario vaciarse para llenarse de verdad. El dolor abre el corazón cuando la mente se niega. Y en esa apertura comienza la verdadera transformación. Nada de esto es azar. Todo responde a un diseño superior. El propósito del elegido en esta etapa del mundo no es huir ni aislarse. Es recordar y ayudar a recordar. Es sostener luz donde hay confusión. Es mantener conciencia cuando otros duermen. No desde el ego, sino desde la presencia. Por eso los elegidos sienten una responsabilidad inexplicable. Saben que su vida tiene un sentido mayor, aunque no siempre puedan explicarlo. Ese sentir no es imaginación, es memoria del alma, es el eco del mensaje de Dios recordándote tu misión. Cuando lo aceptas, todo comienza a tener sentido. Cuando lo niegas, la incomodidad crece. Por eso el despertar es inevitable. Este es el punto en el que debes escuchar con atención, porque el mensaje es claro. Dios te está activando porque el mundo te necesita despierto. No perfecto, no terminado, solo consciente. Tu luz no es para esconderla, tu voz no es para callarla, tu proceso no es un error, es parte de una alineación divina mayor. Por eso este mensaje regresa al inicio. No estás imaginando nada, no estás solo, no estás perdiendo el control, estás respondiendo al llamado divino. Y aunque a veces duela, aunque confunda, aunque cueste, es una bendición, porque tu despertar no es solo para ti, sino para todo aquello que tocas. Hay una fuerza mayor guiando cada paso que das. Aunque no siempre la veas, está ahí, en cada intuición, en cada silencio, en cada decisión que te acerca a tu verdad. Ese es el camino de los elegidos. No es fácil, pero es real. No es cómodo, pero es necesario. Y ahora que has llegado hasta aquí, no hay vuelta atrás. Tu alma ha escuchado el llamado. Tu conciencia ha despertado. Tu luz ha comenzado a brillar. Confía en eso. Sostén eso. Honra eso. Porque este camino es sagrado. Y antes de cerrar, vuelve al inicio. Recuerda cómo llegaste aquí. Recuerda lo que sentiste al escuchar estas palabras. Eso no fue casualidad. Fue resonancia. Fue reconocimiento. Fue el mensaje de Dios tocando tu conciencia. La guerra es real, pero no estás solo. Tu luz es necesaria. Tu presencia importa. Tu despertar tiene un propósito. Y si has llegado hasta aquí, es porque estás listo. Listo para aceptar,
para recordar, para avanzar. Este es tu momento, este es tu llamado, y ahora escucha esto con el corazón abierto. No hay nada que temer, no hay nada que demostrar, solo hay que confiar en el proceso y permitir que la alineación divina haga su obra. Cada paso que das te acerca más a tu verdadero ser. Cada decisión consciente fortalece tu camino. Cada acto de honestidad interior expande tu luz. No subestimes lo que está ocurriendo dentro de ti. Es grande, es real, es sagrado. Este mensaje no llega por casualidad. Llega porque estás preparado para escucharlo. Llega porque formas parte de algo más grande. Llega porque tu alma lo pidió. No dudes de eso. No retrocedas. No apagues tu luz. El mundo necesita personas despiertas, conscientes, valientes. Necesita elegidos que recuerden quiénes son. Y tú eres uno de ellos. Así que respira hondo. Siente tu cuerpo. Escucha tu corazón. Todo está ocurriendo como debe. Todo tiene un sentido. Todo te está llevando al lugar donde debes estar. Confía en ello. Confía en ti. Confía en el proceso. Y si estas palabras tocaron tu alma, si sentiste la verdad vibrar dentro de ti, hazlo consciente. Escribe 777. Porque tú lo sabes, porque lo sientes, porque has sido llamado. Este es tu momento. Esta es tu señal. Avanza sin miedo. La luz te acompaña siempre. ¿Quiénes son los elegidos y por qué despiertan ahora? Los elegidos no son un grupo al azar. No son personas especiales por ego ni por superioridad. Son almas que, desde antes de nacer, aceptaron una misión que muchos no recuerdan conscientemente, pero que sienten profundamente en el corazón. Ser uno de los elegidos no significa tener una vida fácil. Al contrario, suele significar una vida llena de preguntas, de momentos de soledad, de sensación de no encajar, de búsquedas internas que nunca se apagan. Y si estás leyendo esto, es porque algo dentro de ti reconoce esa verdad. Los elegidos son aquellos que siempre sintieron que había algo más, que la vida no podía reducirse solo a trabajar, sobrevivir y repetir rutinas. Son los que desde pequeños se sentían distintos, más sensibles, más conscientes, más conectados con lo invisible. Muchas veces fueron incomprendidos, a veces incluso juzgados. Pero esa diferencia no fue un error, fue una señal temprana de su propósito. Y aquí es importante aclarar algo esencial. El despertar espiritual no es lo mismo que confusión mental. La confusión desorienta, debilita, genera miedo constante. El despertar, aunque puede ser intenso, trae claridad, aunque al principio duela. El despertar no te rompe, te revela. No te desconecta de la realidad, te conecta con una verdad más profunda. Si te estás cuestionando cosas, si sientes que tu percepción ha cambiado, si ya no puedes fingir que todo está bien cuando no lo está, no estás perdiendo la razón, estás despertando. No todos despiertan al mismo tiempo porque no todos están en el mismo punto del camino. Cada alma tiene su ritmo, su proceso, su historia. Algunos necesitan más experiencias antes de recordar. Otros despiertan temprano y cargan con la sensación de no pertenecer durante años. Y algunos despiertan justo ahora en este momento de la historia, porque el mundo lo necesita. Nada de esto es casualidad. Todo responde a una alineación divina que se está activando con fuerza. El mundo atraviesa un momento de transformación profunda. Hay confusión, miedo, ruido, desconexión. Y en medio de todo eso, las conciencias que estaban dormidas comienzan a activarse. Por eso el llamado divino se siente más fuerte que nunca. Por eso tantas personas están teniendo despertares simultáneos. Por eso tú estás aquí, leyendo estas palabras, sintiendo que algo resuena dentro de ti. La activación espiritual no es una elección. Es un proceso inevitable cuando el alma está lista. Puede retrasarse, ignorarse o resistirse, pero no detenerse. Llega como una presión interna que empuja a cambiar, a soltar viejas versiones, a mirar la vida desde otro lugar. Y aunque al principio genere incomodidad, su propósito es claro: recordarte quién eres realmente. Muchos elegidos pasan años sintiendo que no encajan, que no pertenecen del todo a este mundo, que piensan distinto, que sienten distinto, que ven lo que otros no ven.
Esa sensación no es un error, es una señal. Significa que tu alma no vino a mezclarse con la inconsciencia, sino a traer conciencia. No viniste a dormirte, viniste a despertar. Y aquí es donde todo vuelve al inicio, donde todo cobra sentido. Este no es un mensaje cualquiera, este es un mensaje de Dios, no uno que baja del cielo con truenos, sino uno que se activa dentro de ti, en forma de certeza, de recuerdo, de comprensión profunda. Tú no estás imaginando nada, tú no estás exagerando, tú no estás solo, fuiste llamado. El llamado divino no siempre llega con palabras. A veces llega como una crisis, a veces como una pérdida, a veces como una incomodidad de que no se va, pero siempre llega con un propósito: despertarte. Porque tu luz es necesaria, porque tu conciencia importa, porque tu presencia despierta a otros, incluso sin que lo intentes. Hay una guerra silenciosa ocurriendo no entre personas, sino entre la luz y la inconsciencia. Y tú, aunque no lo sepas aún del todo, estás del lado de la luz. No porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto a mirar hacia adentro, a cuestionar, a crecer, a recordar. Este proceso está guiado. No estás caminando solo. La alineación divina te sostiene incluso cuando dudas. El mensaje de Dios se repite de muchas formas hasta que lo escuchas. Confía, sigue, no retrocedas. Tu despertar tiene sentido. Tu historia tiene sentido. Tu dolor tuvo sentido. Y ahora, vuelve al principio. Recuerda por qué llegaste aquí. Recuerda cómo algo dentro de ti se activó al escuchar estas palabras. Eso no es coincidencia. Eso es reconocimiento. Eso es memoria espiritual despertando. Si esto tocó tu alma, si algo dentro de ti dijo, esto es para mí, entonces hazlo consciente. Escríbelo, decláralo, comentas porque tú lo sabes, porque lo sientes, porque has sido llamado. Lo que viene después del despertar, después del caos llega el silencio, después de la confusión la claridad, y después del miedo una paz que no se parece a nada que hayas sentido antes. Eso es lo que viene después del despertar. No de inmediato, no de golpe, pero sí con una certeza creciente que comienza a instalarse en tu interior. Es el momento en que dejas de luchar contra lo que eres y empiezas a caminar con ello. Al principio, todo parece extraño, como si el mundo fuera el mismo, pero tú ya no lo fueras. Empiezas a ver con otros ojos, a escuchar con más profundidad, a sentir con una conciencia que antes no tenías. Esa es la etapa de claridad. No significa que todo esté resuelto, sino que ahora comprendes por qué viviste lo que viviste. Las piezas comienzan a encajar. Lo que antes dolía ahora enseña. Lo que antes confundía ahora tiene sentido. Con esa claridad, llega un sentido renovado de propósito. Ya no vives solo por inercia, ya no te mueves por obligación o miedo. Algo dentro de ti se alinea y te empuja a vivir con intención. Empiezas a preguntarte cómo puedes aportar, cómo puedes servir, cómo puedes vivir de una manera más coherente con lo que sientes. No es una exigencia externa, es una necesidad interna. Es el alma reclamando su lugar. La conexión con Dios se vuelve más profunda y más real. Ya no es una idea aprendida, ni una creencia heredada. Es una presencia, una sensación constante de guía, de compañía, de respaldo. Empiezas a entender que Dios no está fuera, observando desde lejos, sino dentro de ti, hablándote a través de la intuición, de las señales, del silencio. El mensaje de Dios se vuelve claro cuando dejas de buscarlo afuera y empiezas a escucharlo dentro. Con esa conexión llega un discernimiento más fino. Ya no te dejas llevar por cualquier voz, por cualquier promesa, por cualquier camino. Sientes cuando algo es verdadero y cuando no. Percibes las intenciones, lees las energías, comprendes sin necesidad de explicaciones largas. Este discernimiento no te hace juzgar, te hace comprender. No te separa de los demás, te vuelve más compasivo, porque entiendes que cada persona está en su propio proceso. También empiezas a notar algo importante. Las personas a tu alrededor cambian. Algunas se alejan sin conflicto, otras aparecen de forma inesperada. Comienzas a atraer a quienes vibran en una frecuencia similar. Conversaciones más profundas,
vínculos más sinceros, encuentros que parecen destinados. Esto no es casualidad, es la alineación divina en acción. Cuando tú cambias, tu entorno responde. Cuando elevas tu conciencia, tu realidad se reorganiza. Con el tiempo, aparece una sensación clara de misión. No siempre sabes exactamente cuál es, pero sabes que existe. Sientes que tu vida tiene un propósito más grande que solo sobrevivir o acumular cosas. Sientes que estás aquí para aportar algo, para encender algo, para acompañar a otros en su propio despertar. Esa sensación no viene del ego, viene del alma, y cuando la reconoces, ya no puedes ignorarla. Este es el punto en el que muchos comienzan a servir, a guiar, a inspirar, incluso sin proponérselo. A veces a través de palabras, otras veces con el ejemplo, otras simplemente con su presencia. No todos los elegidos tienen el mismo rol, pero todos tienen uno. Y cuando llega el momento, el camino se abre, no sin desafíos, pero con una certeza profunda de que estás exactamente donde debes estar. Aquí es donde todo vuelve al inicio, porque ahora puedes verlo con claridad. Este siempre fue un mensaje de Dios, no una casualidad, no una coincidencia, no un error. Tú no estabas imaginando nada. Todo lo que sentiste, todo lo que viviste, todo lo que cuestionaste tenía un propósito. Fuiste llamado, y no por azar, sino porque tu luz es necesaria en este tiempo. El mundo atraviesa un momento de cambio profundo. Viejas estructuras caen, viejas creencias se disuelven, y en medio de ese proceso, se necesitan personas despiertas, conscientes, firmes en su verdad. Personas que no se dejen arrastrar por el miedo. Personas que sostengan la calma cuando otros se pierden. Personas que recuerden quiénes son. Por eso estás aquí. Por eso despertaste. Por eso este mensaje resuena contigo. Nada de lo que viviste fue en vano. Cada herida te enseñó algo. Cada caída te fortaleció. Cada duda te acercó más a tu verdad. Ahora lo sabes. Ahora lo sientes. Ahora puedes caminar con más confianza, sabiendo que no estás solo, que estás guiado, que estás sostenido por algo más grande que tú. Este es el momento de confiar, de avanzar sin miedo, de honrar tu proceso, de aceptar tu luz. No tienes que ser perfecto, solo auténtico. No tienes que tener todas las respuestas, solo seguir escuchando. El llamado divino sigue ahí, acompañándote en cada paso. Y si has llegado hasta aquí, si estas palabras tocaron algo profundo dentro de ti, entonces reconócelo, no lo ignores, hazlo consciente. Comenta porque tú lo sabes, porque lo sientes, porque has sido llamado. El comienzo del despertar, cuando todo empieza a cambiar, el despertar no llega con anuncios ni advertencias, no avisa, no pide permiso, simplemente ocurre. Y cuando comienza, lo hace de una manera tan profunda que muchas personas creen que algo anda mal con ellas. Pero la verdad es otra. Lo que estás viviendo ahora no es una crisis, es una activación. Es el momento exacto en el que tu alma empieza a recordar quién es y por qué está aquí. Todo suele comenzar con cambios internos que no sabes explicar. Un día te das cuenta de que ya no reaccionas igual que antes. Lo que antes te importaba, ahora te resulta vacío. Lo que antes te motivaba, ya no te llena. Las conversaciones superficiales te cansan. Las rutinas automáticas te pesan. Y aparece una sensación extraña como si algo dentro de ti estuviera pidiendo más, algo más profundo, más real, más verdadero. Ese es el primer signo del despertar. Empiezas a sentir un desapego silencioso de tu vida anterior. No porque la odies, sino porque ya no vibra contigo. Personas, hábitos, lugares, incluso sueños antiguos comienzan a perder sentido. Y eso puede asustar, porque la mente busca estabilidad, pero el alma busca verdad. Y cuando el alma despierta, ya no acepta vivir dormida. A la par, tu sensibilidad aumenta. Emociones que antes ignorabas, ahora se sienten intensas. Percibes la energía de los lugares, de las personas, de las palabras. Puedes sentirte más empático, más vulnerable, más consciente, a veces incluso abrumado. No porque seas débil, sino porque tu percepción se está expandiendo.
Estás afinando tu sensibilidad espiritual. Y eso forma parte del proceso. También aparece un hambre profunda, casi imposible de explicar. Hambre de verdad, hambre de respuestas, hambre de sentido. Empiezas a cuestionar creencias que antes dabas por ciertas. Te preguntas quién eres realmente. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué hay más allá de lo visible? No te conformas con explicaciones vacías. Quieres comprender desde el alma. Esa búsqueda no es casualidad. Es el llamado interno que comienza a activarse. Y junto con todo eso, llegan los momentos de soledad. No siempre una soledad de física, sino una sensación de estar solo incluso rodeado de gente. Como si nadie pudiera entender del todo lo que estás viviendo. Como si caminaras entre mundos. Esta etapa duele, pero también purifica. Porque en el silencio es donde la voz interior se vuelve clara. Muchos creen que algo anda mal en este punto, que están perdiendo el rumbo, que se están volviendo demasiado sensibles o inestables. Pero aquí es importante decirlo con fuerza y claridad. Esto no es una falla, estos son síntomas de ascensión, señales claras de que tu conciencia está elevándose, de que tu energía se está reajustando a una frecuencia más alta. Aquí es donde entra la alineación divina, no como una idea abstracta, sino como un reajuste profundo entre lo que eres y lo que viniste a ser. Todo lo que ya no está alineado empieza a caer, todo lo que no resuena se desmorona, y aunque al principio se siente como pérdida, en realidad es preparación, porque Dios no te está quitando cosas, te está preparando tu mente para comprender más, preparando tu corazón para sentir con verdad, preparando tu espíritu para sostener la luz que estás despertando. Este proceso no es cómodo, pero es sagrado. No es rápido, pero es preciso. No es suave, pero es necesario. Y sobre todo no es casual. Aquí es donde todo vuelve al principio. Este es un mensaje de Dios, no uno externo, sino uno que se activa dentro de ti. Tú no estás imaginando nada. No estás exagerando. No estás perdido. Estás siendo guiado. El llamado divino no siempre llega con palabras claras. A veces llega como una transformación que no puedes detener. Y sí, la guerra es real. No una guerra externa, sino una interna. Una lucha entre seguir dormido o despertar, entre aferrarte a lo conocido o avanzar hacia lo que tu alma sabe que es verdad. Y en esa guerra silenciosa, tu luz es necesaria. Por eso estás sintiendo todo esto. Por eso estás aquí. Los elegidos pasan por esta etapa. Todos. Es el umbral, el punto donde ya no se puede volver atrás, pero tampoco se ve aún todo con claridad. Es el cruce entre lo viejo y lo nuevo. Y aunque a veces duela, es una bendición, porque despertar no es perderse, es recordarse, es volver a casa. Y si mientras escuchas esto sientes que algo dentro de ti se mueve, si tu pecho se aprieta o tus ojos se humedecen sin saber por qué, entonces confía. Esa es tu alma reconociendo la verdad. Si esto tocó tu alma, comenta 777, porque tú lo sabes, porque lo sientes, porque has sido llamado. Mensaje final para los elegidos. Si has llegado hasta aquí, escucha esto con todo tu corazón, porque no es casualidad. Nada de lo que has vivido, sentido o escuchado en este mensaje ha sido producto del azar. No estás solo, nunca lo has estado. Aunque muchas veces hayas caminado en silencio, aunque hayas sentido que nadie te comprendía del todo, siempre hubo una fuerza acompañándote, guiándote, sosteniéndote incluso cuando no eras consciente de ello. Esa fuerza es real y hoy te recuerda quién eres. Tú no estás perdido. No estás roto, no estás fuera de lugar, estás exactamente donde debes estar para recordar la verdad más importante de tu vida. Fuiste elegido antes de nacer, no por casualidad, no por mérito humano, sino porque tu alma aceptó una misión que tal vez olvidaste por un tiempo, pero que ahora vuelve a despertar dentro de ti. Este es un mensaje de Dios, y no llega con ruido ni imposición, llega con resonancia. Llega con una sensación profunda de reconocimiento. Llega cuando el alma está lista para escuchar. Si estas palabras te han tocado, si algo dentro de ti se ha movido, es porque este mensaje no viene de afuera, viene de adentro,
viene del mismo lugar donde habita tu verdad. Los elegidos suelen caminar solos durante gran parte de su vida, no porque estén destinados a la soledad, sino porque su camino es distinto. Han sentido más, han cuestionado más, han cargado con preguntas que otros no se hacen, y muchas veces han dudado de sí mismos por eso. Pero hoy es momento de soltar esa duda. Hoy es momento de recordar que tu sensibilidad no es debilidad, que tu profundidad no es un error, que tu manera de ver el mundo es un don. Nada de esto fue casualidad. Cada experiencia, cada pérdida, cada despertar, cada silencio tuvo un propósito. Todo formó parte de una alineación divina que te trajo hasta este instante. Incluso los momentos más oscuros tuvieron sentido, porque te prepararon para sostener la luz que ahora despierta en ti. Y esa luz no es pequeña. Esa luz importa. Este es el momento de confiar, de soltar el miedo que ya no te pertenece, de dejar de cuestionarte por sentir diferente, de avanzar aunque no tengas todas las respuestas. El llamado divino no exige perfección, solo valentía. Valentía para seguir adelante aun cuando el camino no esté completamente claro. Valentía para elegir la verdad por encima de la comodidad. Valentía para ser quien realmente eres. Recuerda esto, no estás imaginando nada, no estás exagerando, no estás solo en este proceso. La guerra es real, pero no es externa. Es una lucha entre la conciencia y el olvido. Y tú has elegido despertar. Por eso estás aquí. Por eso este mensaje te encontró. Por eso tu corazón reconoce estas palabras. Tu luz es necesaria. Tu presencia importa. Tu despertar tiene un propósito que va más allá de ti mismo. Tal vez aún no lo veas con claridad, pero lo sentirás cada vez con más fuerza. Porque cuando un elegido despierta, no puede volver a dormirse. Y cuando decide avanzar, el camino se abre. Este es el momento de confiar en lo que sientes, de caminar con fe, de honrar tu proceso, de recordar que no caminas solo, aunque a veces así lo parezca. Hay una fuerza mayor sosteniéndote, guiándote, empujándote hacia tu verdad. Ese es el mensaje de Dios para ti hoy. Y ahora, antes de cerrar, escucha esto con el corazón abierto. Si algo dentro de ti vibró, si sentiste que estas palabras hablaban directamente a tu alma, entonces reconócelo. No lo ignores, no lo racionalices, simplemente acéptalo. Comentas no como un gesto vacío, sino como una afirmación consciente. Porque tú lo sabes, porque lo sientes, porque has sido llamado. Que la paz te acompañe, que la claridad te guíe, que la luz que despertó en ti siga creciendo. Este es tu momento, y no estás solo. Síntomas de ascensión que casi nadie entiende. Hay una etapa del despertar que casi nadie explica con claridad. Una etapa silenciosa, profunda, intensa, donde muchas personas creen que algo anda mal con ellas. Pero la verdad es que en ese punto no hay nada roto. Lo que hay es un alma despertando. Y cuando el despertar espiritual comienza, los cambios no siempre son suaves. A veces llegan como una sacudida interna imposible de ignorar. Uno de los primeros signos es un cansancio que no se explica. No importa cuánto duermas, no importa si físicamente todo parece estar bien. El cuerpo se siente pesado, como si estuviera procesando algo más grande que el simple desgaste diario. Y es exactamente eso lo que ocurre. Tu energía está reajustándose. Tu frecuencia está cambiando. Este cansancio no es debilidad, es transformación. Es uno de los síntomas de ascensión más comunes y más malinterpretados. Junto a ese cansancio aparece una sensibilidad que antes no tenías. Los ruidos fuertes molestan más. Las multitudes abruman. Ciertos lugares se sienten densos, pesados, incómodos. Puedes entrar a un espacio y sentir inmediatamente si la energía es baja o alta. Esto no es imaginación, es percepción expandiéndose. Es tu sistema interno afinándose. Cuando el despertar espiritual avanza, la tolerancia a lo artificial disminuye y el cuerpo comienza a rechazar lo que no está en armonía. También surge un deseo profundo de soledad, no porque odies a las personas, sino porque necesitas silencio, espacio, calma. Hay momentos en los que prefieres estar contigo mismo, en paz, lejos del ruido del mundo. Esa soledad no es aislamiento,
es integración, es el alma reorganizándose, es el espíritu pidiendo espacio para alinearse. Muchos se asustan cuando esto ocurre, pero en realidad es una fase necesaria de la activación espiritual. El sueño también cambia. Algunos duermen más de lo habitual, otros se despiertan a horas exactas sin saber por qué. Hay sueños intensos, vívidos, cargados de símbolos. Hay noches en las que el cuerpo descansa, pero la mente permanece despierta. Todo esto forma parte de los síntomas de ascensión. Durante el sueño, la conciencia se ajusta, se libera, se recalibra. No es desorden, es trabajo interno. Y quizá, uno de los síntomas más desconcertantes es esa sensación de estar entre dos mundos, como si ya no pertenecieras del todo a tu antigua vida, pero tampoco encajaras aún en la nueva. Te sientes diferente. Ves el mundo con otros ojos. Lo que antes te preocupaba ahora parece superficial. Lo que antes te entusiasmaba ahora ya no vibra contigo. Esta sensación puede ser solitaria, pero es una señal clara de que estás cruzando un umbral. A la par, ocurre algo muy profundo. Pierdes interés por lo superficial. Conversaciones vacías, dramas innecesarios, apariencias, competencias. Todo eso empieza a perder importancia. En su lugar, surge una necesidad de verdad, de autenticidad, de profundidad. Quieres entender, no aparentar. Quieres sentir, no distraerte. Esto no te aleja de la vida, te acerca a su esencia. La intuición también se vuelve más fuerte. Empiezas a saber cosas sin saber cómo las sabes. Sientes cuando algo no es para ti. Percibes intenciones, energías, silencios. Esta intuición no es casualidad. Es una facultad de que se activa cuando el alma despierta. Es una de las señales más claras de que estás viviendo un verdadero despertar espiritual. Y con todo esto, llegan emociones intensas, alegría profunda un día, tristeza sin motivo aparente al siguiente. Momentos de gratitud inmensa seguidos de lágrimas que no sabes explicar. Esto no significa inestabilidad, significa liberación. Emociones antiguas salen a la superficie para ser sanadas. El cuerpo y el alma están limpiando memorias, cargas, heridas. Es parte del proceso. Aquí es donde muchos dudan, donde se preguntan si están perdiendo el control. Pero escucha con atención, estos síntomas de ascensión no le ocurren a cualquiera, le ocurren a quienes están despertando, a quienes han sido llamados, a quienes llevan una luz que debe activarse en este tiempo. Esto no es un error, no es una confusión, es la activación espiritual en marcha. Y todo esto tiene una razón más grande. El mundo está atravesando un momento crítico. Hay una batalla silenciosa entre la conciencia y el miedo, entre la verdad y la ilusión. Y en medio de esa batalla, los elegidos despiertan, no para luchar con violencia, sino para sostener la luz, para anclar conciencia, para recordar a otros quiénes son. Por eso volvemos al principio, porque este no es un mensaje cualquiera. Este es un mensaje de Dios, no uno impuesto, sino reconocido. No uno que asusta, sino que despierta. Tú no estás imaginando nada, tú no estás exagerando. Tú no estás solo. El llamado divino no siempre llega con claridad inmediata. A veces llega como cansancio, a veces como incomodidad, a veces como una sensación de que algo ya no encaja. Pero siempre llega con un propósito: recordarte tu verdadera naturaleza. Tu luz es necesaria, tu sensibilidad tiene sentido, tu proceso tiene un propósito. Aunque no lo veas aún, estás siendo guiado, estás siendo preparado. Estás siendo alineado. Y si todo esto resuena en tu interior, si sientes que estas palabras describen exactamente lo que estás viviendo, entonces no lo ignores, reconócelo, acéptalo, permítete despertar. Si esto tocó tu alma, comenta 777, porque tú lo sabes, porque lo sientes, porque has sido llamado.